desarrollado en Canadá por los expertos en colágeno, se absorbe fácilmente, entregándote la movilidad y elasticidad que tu vida necesita. Con Genacol, tu vida se mueve mejor. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Coma sano, viva sano. Incluye en sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabasa, donde también se podrá contar con otros beneficios como son comodidad, seguridad y economía en las compras. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el analista económico Orlando Riascos Ocampo, a quien ustedes ya conocen. Buenos días, Orlando. Buenos días, doctor José Alberto. Un saludo a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. E igualmente nos acompaña el analista político y de gestión pública, Nelson Sánchez, a quien también ustedes ya conocen. Buenos días, director, y con todo gusto aquí acompañándonos en esta matutina sección de análisis político. Muy bien. Ayer hicimos un programa que giró en torno a las implicaciones que tiene el cobro de la tasa para el mejoramiento de la seguridad en el Valle del Cauca que aprobó la Asamblea Departamental. Y fuimos claros en plantear nuestras inquietudes y concretamente nuestras dudas con respecto a lo que pareciera ser, por una parte, un abuso de autoridad, por otra parte una posible imprevisión de los asesores, tanto de los diputados como de la gobernación, en cuanto que la ley 142 del 94 es muy clara cuando expresamente prohíbe que en los recibos de servicios públicos se hagan cobros distintos a los servicios públicos domiciliarios, que son los que se deben estar reflejando en este tipo de documento, y cualquier otro cobro, advierte esta resolución, debe ser expresamente autorizado por el ciudadano consumidor, a quien le van a cobrar estos valores. Pero en tercer lugar, la duda más amplia es ¿y qué pasó con el impuesto al patrimonio, que llevamos más de una década pagándolo muchos colombianos, no solamente los grandes empresarios, en nuestras declaraciones de renta, dizque para mejorar la seguridad en todo el país? Y hoy nos damos cuenta que tenemos falta de CAI móviles, falta de, ¿cómo se llaman? Pantallas, cámaras de seguridad en las vías internas de las ciudades y en las interdepartamentales o intermunicipales, y que falta personal y formación de personal para investigación policiva y criminal. La gran duda que surge es si no vamos a estar de nuevo ante un fondito como esos que se crearon cuando en Cali nos cobraba unos pesitos, 2.000 o 3.000 pesitos mensuales en el recibo, que terminó sumando una cantidad enorme de dinero y que en Cali tuvo que devolvernos
Lo que pasa es que yo no estoy seguro si me los devolvieron, ¿no? Pero por lo menos teóricamente dicen que los devolvieron en el recibo, por lo menos suspendieron el cobro. Y lo mismo pasó con el famoso fondo para emergencias de las térmicas, que todos los colombianos hemos pagado inveteradamente hace muchos años, dizque para atender riesgos de falta de energía, de generación de energía en el país. Y ahora que tuvimos el Niño, vimos que la plata no apareció por ninguna parte. Cualquier uso tuvo, menos para lo que supuestamente venía destinado ese tal fondo. Pues ese tema amerita opiniones. Nosotros ayer nos tomamos el atrevimiento de promover este debate y yo quiero comenzar mencionando que hay algunas personas que han planteado sus inquietudes. Quiero, si me permiten ustedes, antes de darle la palabra a mis dos contertulios, mirar si podemos leer alguna de ellas. Pero bueno, mientras tanto, a usted, Orlando, le pido que nos dé su propia opinión sobre el tema. El tema de la seguridad es un tema muy importante que está en la agenda pública hoy de todos los ciudadanos y de todos los gobernantes. Y por lo tanto, todo lo que se haga por reducir la inseguridad me parece importante. Pero ese no es un tema que se resuelve de la noche a la mañana, es un tema estratégico que tiene que ser parte de las agendas de gobierno y además hoy es de una estructura nacional, o sea, la policía, el ejército, que son los que, digamos, tienen mucho que ver en el tema operativo con la seguridad, dependen del presidente de la República y no tanto los mandatarios regionales, a pesar de que se dice pues que el alcalde es el agente o el jefe de policía en la ciudad, cosa que para mí no funciona realmente, porque es que la policía tiene una estructura muy vertical y diseñada desde arriba hacia abajo, desde el orden nacional. Y yo creo que con lo que ustedes han dicho aquí, con lo que yo he visto que ocurrió en la Asamblea Departamental, que se redujo considerablemente, digamos, el efecto económico, porque se sacó a Palmira, se redujo del 8% al 2%, va a terminar siendo inocuo, un recurso, digamos, que va a servir para comprar algunas cámaras, para hacer algunos contratos, pero no va a terminar siendo, digamos, algo que se cimente en el tema de resolver el problema de la inseguridad, que, como lo he dicho, es un tema estratégico que requiere, por un lado, que el aparato represivo del Estado funcione, y eso es la fuerza operativa. Por otro lado, que funcione la justicia, que vemos que a veces está descojonada, que no funciona como corresponde, que haya servicios de inteligencia preventivos importantes en el manejo de la seguridad, y por supuesto, toda una política de bienestar social que empieza por el tema pedagógico, por el tema de la educación, y tiene que ver también, por supuesto, con reducción de la miseria y el desempleo, de la pobreza que existe. Todos esos factores, digamos, que estén llevados hacia los jóvenes, porque realmente son los jóvenes los que están insertos en la mayoría de los delitos que se presentan hoy, lastimosamente. Entonces, hay que trabajarlo integralmente. Lo que se haga por la seguridad, bienvenido, pero hay que hacerlo estratégicamente, no un paliativo, no un tema coyuntural, no un pequeño recurso que en última no contrarresta lo que está pasando hoy. Lo del tema de la seguridad es tan importante que hoy se está debatiendo en La Habana, o sea, lo que está debatiendo en La Habana hoy tiene que ver con el tema de la seguridad, tiene que ver con la eliminación del conflicto, la eliminación de la guerra, que eso es un tema de inseguridad para nuestros ciudadanos. Entonces, yo sí creo que lo que ustedes han dicho hoy en tema de la ley 142 de servicios públicos es bien importante, o sea, porque quedaría entonces a referéndum de que cada ciudadano, después de aprobado este proyecto de ordenanza por los diputados, que sea sancionado por la gobernadora, que cada ciudadano digamos si lo pagamos o no lo pagamos. Entonces queda referéndum y me parece pues que eso golpea muy fuertemente el proyecto tal como se presentó. No, completamente de acuerdo con el enfoque que presenta el doctor Orlando Riascos. Agregaría adicionalmente al enfoque estratégico de seguridad un tema de estructura. El problema de seguridad es un problema estructural. El tema de seguridad integra varios componentes, de los cuales el Estado, liderado por el Gobierno Nacional, los organismos de inteligencia y de control policivo y militar, tienen que definir estrategias, pero estructurales. ¿En términos de qué? El país tiene claro, ya identificado y focalizado incluso los problemas de seguridad: narcotráfico, microtráfico, bandas criminales, BACRIM, presencia paramilitar, etcétera, etcétera. Como decía Orlando, este es un tema que será objeto de las agendas de negociación, tanto en La Habana
como con los otros grupos que pueden estar interesados en un tema de paz. Para mí la seguridad es paz, pero también es pedagogía, también es inclusión social, también es prevención pedagógica y sobre todo focalizar los programas de gobierno hacia la niñez, hacia la comunidad y particularmente hacia la juventud. Y obviamente poner en sintonía los equipos de administración de justicia para que las denuncias de los ciudadanos tengan respuesta inmediata y efectiva. Ayer escuchaba al presidente Santos diciendo que hay más de 323 cámaras que están instaladas pero no tienen el operador para hacer el seguimiento. Entonces de nada sirve una cámara si no tenemos el equipo logístico para reaccionar de manera oportuna. Muy bien. Bueno, en torno a ese tema, permítanme leo 2 o 3 comentarios recibidos. Gloria H. nos dice: me parece increíble que un ciudadano no pueda aportar 1.000 o 2.000 pesos mensuales y una empresa 25.000 pesos mensuales para ayudar a construir seguridad. Malo por inseguridad, pero malo si se exige un compromiso de la comunidad. ¿Qué esperamos? ¿Soluciones mágicas? Las personas que hoy nos gobiernan son honestas. ¿Por qué no dar un voto de confianza en vez de sentarse a criticar? A los actuales gobernantes les pasamos las cuentas de cobro de los anteriores. Como dice el refrán, ni rajan ni prestan el hacha. Javier Copete: yo pregunto, ¿los políticos pagan todos estos impuestos? Porque todos los colombianos nos damos cuenta que no pagan nada y tienen todos los beneficios y nadie puede decir nada, está prohibido y no tenemos quien nos colabore. ¿Qué se puede hacer? Nos dice James Cárdenas, quien escribió anteriormente: no estoy de acuerdo con el dar los 1.000 pesitos, suficiente dinero pagamos como para que nos pidan más, y el problema, le aseguro, no es la cantidad, es que no hacen nada con lo que se recaude y en unos años dirán que no fue efectivo el plan, o peor aún, no dan informe de nada. Esa es la razón por la que no prestamos el hacha. Si de verdad esa fuera la solución a la inseguridad, por mis hijos lo daría sin problema. El tema que mi aporte va a cuidar a los hijos de otros viviendo en otros países, etcétera. Eso lo contesto, bueno, etcétera, cosas como esas. A ver, ahí vemos las reacciones de la gente. ¿Sí? ¿Cómo? No, digamos, es que eso es una contribución, un impuesto, y lo paga todo el mundo o a las personas que señalen en el decreto. Por ejemplo, aquí el IVA lo pagamos todos y no es no si 100 ni 200 pesitos, digamos, ese tiene otro origen y tiene otro fundamento del tema del IVA, pero así todos los impuestos, todas las contribuciones se le colocan a la gente. Aquí no, realmente, para decirlo, y así se acierta, no hubo un gran debate sobre esa contribución. Solamente se llegó a los empresarios, a algunas personas, y fue una ordenanza nacida de la cabeza de la gobernadora, de su equipo de trabajo, y lo presentaron a la asamblea. Yo sí te entiendo, con el ánimo de contribuir, de conseguir recursos para la policía, porque cuando uno es secretario de gobierno, yo he sido en 2 oportunidades secretario de gobierno, uno encuentra que la Secretaría de Gobierno no tiene recursos, y se encuentra con la policía pidiendo para una cosa, para otra. Entonces me parece que en ese sentido es importante que se esté pensando en recursos, pero no es suficiente, porque terminan siendo muy pocos recursos y no hay una estrategia global frente al tema del combatir el crimen, la delincuencia, la inseguridad. Yo creo que esa es una política de Estado que se debe planificar a todo nivel y empieza, como aquí lo ha dicho el doctor Nelson, desde el niño, desde la parte pedagógica, empieza desde la inclusión, de la generación de oportunidades, pero también termina en que el aparato represivo pueda funcionar, porque es que la gente desconfía mucho de la policía. Yo lo he dicho aquí varias veces y eso me ha tocado decirlo, porque es que a veces los señores de la policía terminan incriminando problemas de corrupción, terminan tertuliando con los delincuentes. Entonces se necesita también certeza de que la policía está actuando correctamente, que el ciudadano tenga confianza en su policía, y también implica planificar y tener el tema de la inteligencia. Es que a veces es mejor prevenir que curar el delito, y a veces aquí no hay prevención. Entonces decimos, ¿dónde están los servicios de inteligencia? Y termina también lo que todos sabemos, el tema de la corrupción. La gente ha dicho, bueno, es que esos recursos se cogen y no se da información, no se sabe qué se hizo con ellos, es un recurso que finalmente se termina utilizando en contratación. Entonces hay que generar confianza hacia los recursos. El tema de la corrupción es gravísimo, la mayoría de todos esos procesos terminan en temas de corrupción y el país está hastiado del tema de la corrupción, que no sea solamente en el raponero o en el delincuente común y corriente, sea desde el Congreso, desde todo el tema de la esfera pública. Entonces es un tema importante. Yo creo que es un gran reto que, por ejemplo, el nuevo fiscal de la Nación se ha impuesto ahora,
Vamos, y lo ha dicho el presidente de la República, vamos a trabajar por reducir todo el tema de la corrupción, enfrentarla decididamente. Y eso empieza por la justicia. Muchas de las personas que son llevadas, capturadas, la gente primero no denuncia porque le da temor. Y segundo, esas personas no terminan judicializadas y al otro día están en la calle. Entonces aquí ese tema es global, estratégico. No se resuelve solamente generando una contribución que al final va a recaudar 35.000 millones de pesos, que termina siendo una cifra inocua frente al tamaño y la dimensión del problema de la inseguridad en el departamento del Valle del Cauca y que hay en Colombia. Me parece bien que se atrevan a presentar medidas, que se atrevan a enfrentarlo y que lo pongan como un tema de vital importancia para todos los ciudadanos. Pero además, Nelson y Orlando, a mí me parece que no haber llamado a los alcaldes a hacer una especie de concertación ya de entrada muestra la arrogancia del poder departamental. Se impone o se impone. Y lo aceptan o lo aceptan. De hecho, no, en Palmira sí se hizo y Palmira no está. Se hizo antes de que saliera la ordenanza. Ajá. Es lo que te quiero decir. Sí, lo habían impuesto como municipal. De hecho, municipal. El alcalde de Cali salió a decir que él no estaba de acuerdo con este impuesto y la gobernadora ripostó diciendo que tocaba cobrárselo a Cali también, que no era discrecional que en Cali no se pasara factura. Y entonces uno dice, bueno, pues aquí entonces no nos queda más sino patalear como el abogado. Pero yo quisiera entregar unos elementos de pedagogía sobre la administración de la hacienda pública. Creo que Orlando puede estar de acuerdo conmigo y de pronto el director, en términos de que aquí tenemos que administrar bien la hacienda pública. Recursos hay. Si nosotros vemos la composición de nuestras tasas de contribución, son inmensamente billonarias. El tema es que nuestra contribución no se ve efectivamente invertida para la finalidad con cual fue creada. Ejemplo, tenemos sobretasa ambiental, tenemos sobretasa a la gasolina, tenemos el kilovatio hora. Por hospital, exactamente, por el kilovatio hora que comercializa en Cali tiene un sobrecosto de estampilla para el hospital universitario, para deportes y para la Universidad del Valle. Esto va a generar un problema muy grave porque obviamente la gente comienza ya a ver qué otras ofertas comerciales hay en energía. Y yo no sé si los operadores privados de energía querrán incrementar su tarifa, porque esto es un tema asimétrico. El otro tema que me parece importante y en relación con el comentario de la doctora Gloria H. es que nosotros no podemos olvidar el pasado, doctora. El pasado es lo que nos permite a nosotros proyectar el futuro. Y yo no me atrevo y me sorprende la bendición que hace la doctora Gloria H. de los administradores públicos que en este momento tenemos. Pero es que nosotros sabemos toda la historial crítico en relación con los problemas de desacierto en la administración pública y en la gestión pública de la doctora Dilian Francisca Toro. E igualmente la amplia crítica que se le hace al doctor Armitaz en relación con sus relaciones en la pasada administración del gobierno del doctor Guerrero. Entonces, claro que tenemos que recordar que en la factura de servicios públicos en el año 2005 se creó una sobretasa para ayudar al sector financiero para resolver el tema en Cali. Y por esa vía, cierto, se recolectaron más de 138.000 millones de pesos que nos tocó que denunciar que finalmente ese fondo se convirtió en una caja menor para hacer los contratos de la doctora Susana Correa y nos tocó que liderar con la comunidad para desactivar y nos devolvieran ese recurso. Igualmente entonces tenemos otros impuestos que nosotros no vemos efectividad. Yo por ejemplo salgo y veo, llegamos al retén, ¿cierto?, de Palmira, Cali, y dice, bueno, pero ya el retén está a 7.000 y pico de pesos. El peaje, perdón. Dice, bueno, pero uno ve la carretera, uno ve la inversión, uno ve el mantenimiento, y dice, bueno, es costoso, pero uno ve realizado la ejecución de su aporte. Pero en la hacienda pública, lo que han señalado el director y el doctor Orlando, es que hay un tema de credibilidad. No creemos que los recursos que aportamos sean pequeños, sean 1.000 pesitos, o sea 1 millón, o sea billones, tengan una administración evidentemente efectiva y transparente. Fíjense que el doctor Álvaro Marín, quien es un ingeniero y consultor empresarial muy reconocido aquí en Cali, ayer nos mandó
un enlace para YouTube, ¿por qué Suiza es tan rico? Ajá. Y en ese enlace, la persona que hace la explicación da como 6 razones. Que Suiza es descentralizado, que Suiza no tiene presidente, que es una especie de gobierno colegiado, que Suiza tiene impuestos muy cómodos independientes entre cantones. Impuestos, pero a la renta, ¿no? Es que es un... Sí, y el impuesto más alto es el 14%. Pero allá lo que uno ve, dicen los que exponen el caso, es que la plata sí se invierte, pues. Pero también debe haber una tasa muy importante de inversión en la educación, me imagino, en Suiza, Claro, en las carreteras, en la seguridad. Eso Y problemas resueltos. Y problemas resueltos. Ya no tienen los problemas que nosotros tenemos de microtráfico, de raponeo, de prostitución. Y eso vuelve a hacernos mirar hacia los países nórdicos, porque esos países, todo indica, son el referente que debiéramos tomar países como el nuestro para las economías y sociedades del siglo XXI, porque es que es imposible que mientras Estados Unidos, que es el país con mayor desarrollo tecnológico, tiene también unas tasas de pobreza terribles y de discriminación y exclusión terribles, y los propios países de la Unión Europea también, y uno encuentre que Suiza, Escandinavia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, tienen un nivel de inclusión social de muy alto nivel, de más del 90% de su población. Pero, mi estimado doctor Alberto, no es lo mismo Cundinamarca que Dinamarca. Sí, claro. Sí hay que hacer la reflexión. Y yo sí creo que allá, por supuesto, hay una inversión de muchos años. Es que hay de mucha tradición, de una cultura, digamos, civilizada, pues, entre comillas, pero han trabajado mucho y trabajan desde el tema de la educación, del empleo, de la seguridad. Yo diría que allá no conocen escándalos gravísimos por el tema de la corrupción. No hay guerrilla. O sea, es un país, digamos, que ha venido evolucionando durante muchos años. Así queremos que sea Colombia. Por eso es tan importante hoy el tema de la paz en La Habana. O sea, es que empezar a decir que no construyamos desde la barbarie, no construyamos desde las armas, construyamos desde la civilidad, desde el diálogo, desde la pedagogía, desde la diversidad. Empecemos a fomentar el crecimiento económico, a combatir la inseguridad. Este es un país que apenas se está desarrollando y con muchas contradicciones, porque es que yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Nelson, es que aquí la acumulación de la riqueza la han hecho sobre la base de la guerra, también sobre la base de la imposición. ¿Y eso a quién ha perjudicado? A los negros, a los indios, a los pobres de Colombia. Aquí ha habido una oligarquía en el país que se apoderó la riqueza en muchos años y que ahora se ha apoderado de los negocios y no permiten la participación de los pequeños empresarios, de los pequeños negociantes, de la gente. Y a la gente le dejan solamente pues ahí el pequeño para que se rebusque. Pero los grandes negocios los imponen desde el gobierno, le imponen unos muy pocos. Entonces hay que buscar en Colombia democratizar ese país y para ello se requiere que haya una participación más decidida de los ciudadanos y que permitan que en las elecciones se pueda participar debidamente, porque es que aquí las elecciones se volvió también el tema de las maquinarias, el tema de la corrupción y los grandes dineros, pero llegan los mismos con la misma. Entonces aquí hay que hacer una revolución democrática, estamos en eso, que es una revolución democrática que empieza por eso, la participación de los ciudadanos, la diversidad, la construcción de una nueva Colombia, y eso es lo que hay, en lo que eso hay que seguir trabajando, y ese es un derecho que tenemos todos los colombianos a soñar y a querer construir. Fíjese, Orlando, que usted tiene razón en que no es lo mismo Cundinamarca que Dinamarca, sí, pero precisamente por eso es que hay que traer este tipo de ejemplos. Una de las razones de éxito de por qué Suiza es un país rico, que además me recuerda la frase de un sociólogo que ahora no tengo presente, que dice: no hay países cívicos porque sean ricos, sino países ricos porque son cívicos. Correcto. ¿Sí? Esto confirma que, por ejemplo, en Suiza hay referendos cada 4 meses. Es decir, allá existe la democracia directa. Allá no hay tal parlamento, ni tal asamblea departamental, ni tal consejo municipal que venga a imponer medidas impositivas o en todo caso inapropiadas. No, las medidas que alteren la constitución política básica de Suiza, ¿sí?, o el régimen de convivencia tienen que ser refrendadas cada 4 meses. Es decir, 3 veces en el año salen los ciudadanos a decir sí o no a tales medidas. Y con una participación de más del 60% en las elecciones o en las votaciones de esos referéndum. Esto demuestra que hay una alta participación del llamado constituyente primario. Allá tendríamos que llegar. Y en Cundinamarca había una gran cultura, la cultura chicha, una cultura indígena que fue arrasada cuando la colonia por los españoles. Entonces se acabó esa cultura que hubiera servido, yo creo, muy importante para tener unos cimientos mejores a los que tenemos hoy en nuestra democracia.
Bueno, vale la pena hacer comparaciones, pero hay que ponerlas en contraste, en posibilidad pues de aproximación. No es lo mismo unas sociedades alimentadas con trigo a nosotros que nos dejaron alimentados con maíz, ¿cierto? No es lo mismo, eso incide desde el punto de vista de la estructuración del pensamiento. Pero hay que decirle a los televidentes también algo. Usted me habla de Finlandia y Suiza, pero son países que llevan más de 500 años de distancia en su desarrollo a nosotros. Pero en Finlandia es la sede de multinacionales, como el caso de las multinacionales productoras de equipamiento móvil. Hacia Finlandia, hacia Suiza, hacia Suecia llegan los capitales que proveemos nosotros, los países en vía de desarrollo o más llamado del tercer mundo. Toda nuestra riqueza, Canadá, toda nuestra riqueza minera, ¿cierto?, energética, es tomada por ellos para acumular y acrecentar el capital patrimonial de esas sociedades, de esos países. Entonces, mucho de lo que hoy puede tener confort un ciudadano suizo, un ciudadano finlandés, un ciudadano canadiense, estamos nosotros aportando por la vía de nuestros recursos naturales. Mucho de ello, y la reinversión de Suiza y Finlandia y Canadá, ¿cierto?, y Gran Bretaña y España en nuestra economía es completamente deteriorante en relación con el saqueo de nuestros recursos. Bueno, se trata, como siempre hemos dicho aquí, el mantra de este programa es intentar entregar elementos de juicio lo más variados posibles, sin ninguna pretensión de conducción de la opinión pública. Nosotros simplemente ponemos sobre la mesa los puntos de vista de la manera más honrada posible, es decir, declarando desde parte de nuestros panelistas y quien dirige el programa, desde dónde estamos hablando, desde qué intereses estamos manifestando nuestras posiciones, para que usted, amable televidente internauta, tenga elementos de juicio y participe con su decisión personalísima en la dirección que juzgue más conveniente para el interés colectivo, que es, en esencia, el propósito fundamental de este programa: cuidar el interés colectivo por encima de los intereses de parte o de los intereses individuales. Con este paneo breve que... No, pero quisiera cerrar lo siguiente en relación con Dinamarca y Cundinamarca, o Finlandia, en Quindío y Finlandia, Europa, lo siguiente. ¿Cuánto es? Y esa pregunta se la hago al doctor Riascos, que es un economista y además un hombre con criterio de la gestión administrativa pública. ¿Cuánto invierte el Estado suizo con la seguridad de sus políticos, de su estructura política, burocrática? ¿Cuánto invierte la gobernación del Valle del Cauca, doctor Riascos, para mantener el equipamiento de seguridad de los diputados, de los concejales? ¿Y cuánto invierte el Estado para garantizar la movilización de nuestros políticos congresistas? Yo diría que una relación del 80 al 20%. Oiga. Yo creo que por allá, sin conocer las cifras exactas, se invierte el 80%. Acá se invertirá máximo el 20%, digamos, en estos temas. Pero hay que ver el ingreso per cápita que tendrán esas personas allá en Dinamarca, en Finlandia. Yo creo que es... Pero yo creo los costos. Creo que no has contestado la pregunta de Nelson. Él lo que está tratando de partir es de la hipótesis de que aquí la mayor parte de la plata se invierte en cubrir a un grupo muy reducido de funcionarios. De equipos, No, yo diría que sí, el presupuesto fundamentalmente va a la parte administrativa y no a la parte operativa. Okay. O sea, el gran porcentaje de los presupuestos se quedan allí. Por eso yo digo, por ejemplo, esa contribución que se hace ahora por el tema de seguridad por el Departamento del Valle del Cauca va a ser 31.000 millones de pesos. Creo que eso lo estiman en 3 años. Eso va a terminar para comprar algunas cámaras, algunos vehículos, algunas cosas. De infraestructura no más, pero no va a incidir, digamos, en el personal operativo, en la policía, en la movilidad, en los servicios de inteligencia, en el tema de la justicia. No va a contribuir a eso, que es lo que queremos que contribuya a eliminar de verdad el tema de la inseguridad. Pero entonces, ¿por cuánto puede costarle al Estado garantizar la seguridad del presidente Uribe y su familia, por ejemplo? Bueno, eso cuesta mucho. Y no solamente el presidente Uribe, sino todas las personas que están hoy, digamos,
amenazadas y que tienen un esquema de seguridad. En ese país son muchos, por eso lo de La Habana, esa disminución de la inseguridad tiene que ayudar a eso, tiene que reflejarse en ese tema. Si en La Habana se va a movilizar la guerrilla de la FARC, tiene que disminuirse los propuestos que hay para el tema de seguridad de esas personas que están, y eso es altísimo. Y ese tipo de costos no los tiene el Estado suizo. No, por supuesto no lo tiene. Además, otra cosa, ahí hay más confianza en el Estado, por lo que usted ha dicho, o sea, la participación, la convocatoria, la información, que es muy importante. Aquí ahora, afortunadamente por las redes sociales, hay mucha más información, pero aquí antes no había información de nada. Y ahora, pero no hay los suficientes debates, ahora se incorpora la rendición de cuentas, pero muy poca y muy información que se da sobre el manejo del Estado a los ciudadanos. Para muestra un botón lo de La Habana, ¿no? No hay una información real, la gente se dice, mira, pero ¿qué es lo que está pactando allá? Y como hay otros medios controvertiendo, otra gente controvertiendo, se dicen mentiras a medias y verdades a medias. Muy bien. Bueno, demos un cambio de página, volteemos la página y toquemos otro tema que también tiene agobiada la ciudad de Cali, y es el tema del MIO. Hoy mismo está en plena discusión en el Consejo de Cali si se faculta a la alcaldía para entregar un subsidio temporal por 6 meses a los operadores del MIO para que saquen toda su flota, porque todo indica que todos los 4 operadores, no es solamente Unimetro, que es la que está aparentemente quebrada, sino las otras 3 también tienen buses guardados. No los están sacando porque consideran que ponerlos a rodar no les es rentable, puesto que el número de pasajeros en las horas que llaman valle, que son las horas quietas, casi que estarían recorriendo la ciudad vacíos, y que además les falta plata para mantenimiento y para tener más motoristas, etcétera, etcétera. La alcaldía está insistiendo en que es necesario sacar la flota completa, los 980 buses que en teoría fue de lo que se nos habló a nosotros, a los caleños, desde el principio. Parece ser que hay 600 buses andando, o menos de 600 buses andando, es decir, ya tenemos un déficit de casi 400 buses que se nos había prometido que estarían circulando, y eso no está ocurriendo. Pero además de que faltan buses, faltan vías. Entonces la gente está colapsada y por eso ha explosionado, y aquí lo hemos dicho muchas veces, el transporte pirata y los transportes alternos, porque la gente desesperada tiene que encontrar su camino para salir a ir a su trabajo, a su lugar de estudio o a cualquiera que sea su diligencia personal. Este punto hoy tiene a los concejales, algunos diciendo que no, que eso es un pañito de agua tibia, que eso es plata que se va a botar, que estamos hablando de casi 40.000 millones de pesos que se van a volver a perder, como los 30.000 de hace 2 años que se entregó en el gobierno de Guerrero, que es mejor dejar que se acabe alguno de los operadores y mirar a ver cómo se replantea todo el sistema. Hay otros que están planteando que no, que por el contrario, esto le tiene que casi que tomar por parte de la administración pública el 100% de la operación del sistema, pero no hay plata para manejarlo. Eso sería lo ideal, que las operaciones de movilidad las manejara al 100% el Estado, pero no hay condiciones. Este tema lo tenemos que acabar de comprender, porque hoy Cali no tiene buses, no tiene busetas de las tradicionales, porque supuestamente dañaban el ambiente, contaminaban el ambiente, generaban inseguridad, etc. Hoy Cali está llena de piratas, hoy Cali está llena de motos, hoy Cali no tiene vías y hoy Cali no tiene MIO. ¿Qué hacemos? Este sistema del transporte masivo, digamos que se hicieron unos buenos diseños, digamos, y el origen de esa propuesta era diversificar el tema de transporte, llevarlo a más gente, hacer digamos que el escenario de lo público estuviera presente en el transporte. Pero yo creo que se ha desvirtuado de alguna manera. Yo no estoy de acuerdo con que se le entregue ese subsidio a la oferta, que hay que darle subsidio es a la demanda, no a la oferta. ¿Por qué entregarle 30.000 millones de pesos a 5 empresarios o 5 grupos de empresarios para que lo derrochen como lo hicieron con los recursos que le entregó Guerrero en el pasado? No se ven, entonces, pero sí hay que replantearse el tema del transporte masivo, porque como usted lo ha dicho, o sea, hoy lo que se ve
es que efectivamente hay servicios piratas, porque el servicio no le llega a la gente, se acabó o se quiere acabar de tajo con el servicio que había anteriormente, y hoy resulta que ese servicio es efectivo porque le llega a la gente directamente, entonces no tiene por qué acabarse, y eso hay que replantearlo. Hay que buscar que efectivamente se preste un mejor servicio, estoy de acuerdo con ello, pero tienen que hacerse muchas tareas para ello. Yo no creo que aquí en Cali se puedan construir más vías de las que hoy existen. Muy poquitas, porque es que ya el terreno no es suficiente fácil para ello. Entonces, pero hay que hacer el servicio, creo que tiene que ser intermodal. O sea, hay que buscar que en Cali, por ejemplo, se cree el corredor de transporte de ferro, de tren de cercanías. Ese es un proyecto que hay que llevarlo adelante para que nos permita. Sí, hay un proyecto en la gobernación, el alcalde no quiere, hay enfrentamientos ahí porque seguramente hay interés en ello, pero en las sociedades modernas en todas partes existe eso, que haya más de una oferta, o sea, que la única oferta no sea el sistema de transporte masivo mío, porque es que entonces no aguanta. Sé lo que dice, o sea, de 900 vehículos que necesitamos, ahora solamente hay 600 o 500, entonces no hay las suficientes vías para hacerlo, no se llega al usuario. La gente prefiere andar en una moto, o prefiere pagar el pirata, o prefiere caminar, hacer cosas distintas, a subirse a ese tumulto que significa el lío en algunas oportunidades. Hay que decir que hay un servicio bueno, yo lo utilizo regularmente en la calle Quinta para ir a la universidad y es un buen servicio, pero cuando la gente lo utiliza en el distrito de Agolanca o por ejemplo a las zonas de ladera no llega, entonces allí es más efectivo, por ejemplo, el tema de los carritos, ¿cómo se llama? Los jipetos. Los jipetos, es efectivo, o sea, usted para ir a Terrón, Colorado, con un jipeto eso hay una oferta suficiente, es barato y lo lleva rápidamente, entonces hay un sistema que se ha vuelto mejor que el transporte mío, y el mío no lo hemos logrado resolver porque se le entregó a un sector privado el monopolio del transporte, y eso no puede ser. Yo creo que eso hay que barajarlo, distribuirlo nuevamente y organizarlo, y hoy lo que nos ha organizado es ese servicio. Bueno, así como de la gente nos toca que mirar hacia el pasado. El doctor Orlando dice, bueno, aquí hubo unos diseños, si uno compara lo que tenemos hoy en la estructuración de la movilidad urbana frente a los diseños originales, vemos grandes diferencias, profundas diferencias. Y esas grandes diferencias están en que sobre la malla vial tradicional y vieja se le quitó el 50% para rodar un proyecto privado. Correcto. Volvemos otra vez. Ese es el gran problema. No, ok. Y adicionalmente el sistema colapsó financiera y operativamente porque los propósitos financieros o la expectativa financiera era movilizar cerca de 1 millón de pasajeros día, con una flota de 800, 900 buses y debidamente alimentado por articuladores y alimentadores. Eso fracasó, eso hay que decírselo a la ciudad y a los administradores. Eso fracasó porque también hay un contubernio o una promiscuidad, porque los empresarios del masivo también son empresarios de la movilidad tradicional. Entonces ellos no desactivan todas las busetas porque obviamente necesitan tener un flujo de caja. Si el masivo no les da, entonces ellos articulan también y tendrán también inversiones en la red de taxis, y yo no me niego a creer que también tendrán inversiones en la piratería, porque son monopolios económicos que controlan la movilidad. Ese es un tema que la ciudad debe tener claro. La decisión del doctor Armitage de subsidiar, pues me parece que es un detrimento patrimonial vergonzoso. Vergonzoso, porque la plata pública termina, ¿cierto?, como otros proyectos para fortalecer inversiones e intereses privados, como el caso de la térmica. Todos sabemos que nos tocó que soportar un proyecto energético por cerca de 1.3 billones y fue entregada por la administración Guerrero por menos del 30% de lo que nos costó la térmica, y la térmica hubiera sido una joya de la corona cuando la crisis energética. Entonces la doctora Gloria H. se molestó con un comentario que dice la red que fundó el doctor Tejada, pero es la verdad, nosotros seguimos administrados por el pasado, no tenemos renovación de los administradores públicos. Y dos cositas con respecto a ese proyecto de acuerdo. Se está mencionando, digamos, que ahí hay investigaciones, digamos, de tipo penal por algunos de los socios de esa empresa, entonces entregarle ese dinero, digamos, a personas que todavía no son muy transparentes y que hay investigaciones sería un riesgo para los concejales. Y hay otro antecedente. El Consejo Municipal
hace algún tiempo no aprobó un proyecto para subsidiar a 6.800 familias de las Comunas 21 que le deben hace muchos y muchos años a Invical y a la Secretaría de Vivienda el recurso por sus casas, porque se han atrasado en el pago. Entonces se presentó un proyecto para que esa persona se subsidiara y cuesta 30.000 millones de pesos y el Consejo lo negó en el hecho de que no se le puede entregar a los privados una contribución. Ese es un gran ejemplo. Entonces ahora, ¿cómo van a decir que le van a entregar pues 30.000 millones a 5 particulares cuando lo entregan a 6.800 personas que están quebradas, que no tienen cómo pagar su casa y que efectivamente el Estado, y está ese dinero y que se lo den al Estado? Y simplemente no es entregarse, simplemente no es lo cobramos, que es una cartera ya anterior. Sí, cartera vencida. Cartera vencida. Entonces, si cartera no lo hacen... vencida y que llevan años en esta pelea. Y no lo hizo el Consejo Municipal, lo negó, entonces me imagino ahora que no lo va a hacer pues con los... Bueno, pero también se trata, yo pienso, de presentar alternativas y ser propositivos. Lo que plantea el doctor Orlando es pertinente. Hay que hacer una discusión sobre el rediseño del sistema. Nosotros tenemos unos ejes viales, aquí lo hemos discutido en este programa con expertos. Yo no soy experto en movilidad, pero he aprendido cuando he tenido la oportunidad de compartir este medio y saberes de gente muy especial. Inclusive aquí tuvimos un tesista, ¿no? Un tesista sobre el tema de movilidad, que en su estudio, su investigación, reflejó lo que señalaba el doctor Orlando. La gente tiene que resolver su movilidad, no puede esperar horas para movilizarse. La gente tiene que resolver, tenemos que resolver. Yo ocasionalmente tomo el móvil, yo vivo en el norte de la ciudad, y dicto clases en la Santiago. Para mí es muy cómodo ese trayecto, es muy cómodo. Me he hecho 35, 40 minutos, muy cómodo en relación con los tiempos, muy incómodo por la saturación, por el volumen, por la frecuencia, muy incómodo. Entonces, pero tenemos unos ejes viales que están saturados. Entonces, esos ejes viales... Perdóname, pero aclaremos que para ti es cómodo porque vienes por la primera y enlazas con la T31. Claro, la T31, sí, señor. Entonces, claro, porque es un eje vial que cruza la ciudad de norte a sur. Pero uno se pone a ver, en el eje perimétrico de la autopista no encontramos rodando un mío. Correcto. ¿Cierto? Ni, por ejemplo, la circunvalar, que podía ser otro, tampoco. Entonces, es un problema. Anteriormente la autopista la recorría todo en blanco y negro, claro. Creo que era la ruta 6 y ese era un efectivo. De Menga y ahora no existe ningún mío que haga ese. No hace eso, entonces por eso los piratas están ahí. Y el otro elemento que sí nos toca ponernos serios es en desarrollar los proyectos de movilidad moderna. Los trenes de cercanía son una herramienta, los tendidos ferroviarios están, las estaciones están, el equipamiento está. Entonces aquí también tenemos una confrontación entre quienes hicieron levantar la movilidad férrea para imponer la movilidad de rodamientos de rueda, los empresarios. Entonces, hombre, ¿cómo tenemos nosotros un eje ferroviario que nos costó infinitos recursos perdiéndose? Entonces aquí hemos hablado del corredor verde, pero yo me pregunto hoy por qué el corredor verde no tuvo la prioridad de dinamizar la vía férrea y están haciendo unos 25 trabajos desde la 70 hasta la 44. Y bueno, ¿qué tiene que ver eso? Eso es una desprecio ese corredor. No era el propósito, porque acuerdo Orlando que la gobernación, cuando estábamos en los proyectos para plan de desarrollo, los presentaron, que era habilitar la vía férrea desde Candelaria y llegábamos inclusive a Buenaventura y salíamos hacia el centro del Valle. Esa es una de las grandes diferencias con los estados europeos, que allá funciona el tren. ¿Sí? Y aquí no funciona, eso uno no entiende, digamos, para qué cultura. Con estados europeos. México, Chile, claro, pero es que aquí no es posible. ¿Cuánto cuestan las megaobras que se proyectaron en el gobierno de Joribán? Más de $1 billón, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Bueno, ¿y cuánto cuesta hacer el sistema de transporte? ¿Costará que 170.000 millones, 200.000 millones? 230.000 nos presentaron en la Comisión de Estudio de Plan de Desarrollo. Y es un proyecto que muy bien lo puede hacer el alcalde con la gobernadora, juntarse, claro, y juntar al alcalde de Jamundí, de Yumbo, porque también les sirve a ellos, y eso sí nos resolvería un tema importantísimo y recupera toda zona que está afectada por 1000 cosas. Entonces, ese es un proyecto muy viable. Para entregarle 32.000 millones a los transportadores, yo creo que podemos apalancar esos 32.000 millones para empezar todo el tema del tren de cercanías, que es un tema importantísimo. Inclusive, yo quisiera que Orlando trajera nuevamente a la discusión
el proyecto que tuvimos con la administración del doctor Angelino Garzón, cuando con Otto Salazar en planeación, veíamos que no solamente podemos aprovechar para la movilización de pasajeros, sino también que ese corredor nos servía para la movilización de residuos, ¿cierto?, de interconexión con otras estaciones de aprovechamiento de residuos sólidos. Oye, es que ya está atrasado, es que está la vía, y además eso sí serviría para recuperar todo ese espacio. Ese sí sería un corredor verde fuerte, porque a los lados se generaría empleo, se recuperaría la zona, se quitarían esos caños que existen allí. O sea, un tema también de inseguridad, porque usted mira en San Judas, en Santa Elena, cómo se rompe toda esa armonía arquitectónica que existe allí, porque por un lado queda la gente dividida completamente, y eso se han convertido en temas de inseguridad. Allí al lado de Santa Elena, en ese Sanjón, se encuestran gente. Sí. Roban, delinquen. Entonces yo creo que sería un espacio también de recuperación. De vehículos. El tema de narcotráfico. Entonces ayudaría mucho a unir todo el tema del jardín, todo el tema de Periquillo, de toda esa zona importantísima. Pero eso que usted está diciendo, Orlando, es lo que hace que uno tenga que hacer preguntas difíciles. ¿Por qué no comenzaron a intervenir el corredor verde en esa zona que usted está mencionando y se fueron allá a la base aérea a estrechar el paso sin ninguna necesidad? A quitarle un carril Exactamente. No, es un tema de administración. Mira, yo ahorita recuerdo que un paseo de niños que nosotros hacíamos era colgarnos del tren desde la 34 con Quinta para llegar a Alfonsolejo, cuando estábamos nosotros haciendo nuestras viviendas. Eso era un paseo de nosotros hacíamos al contrario, ir de ahí a la 34, ir a Meléndez, al río Meléndez. Se iba a los carros de balinera. Y como están ustedes posando y fantocheando, yo también fantocheo, ¿no? El embarcadero ahí en donde es la autopista en Prado, la frente con Fandi. Ese es el embarcadero, llegan todos los trenes de carga. Y los muchachos nos subíamos a esos trenes como lo hacen en México. El embarcadero ahí, y Loncha, anteriormente la 25 también. Ese espacio se perdió y hay que recuperarlo. Entonces yo creo que ahí, si hay que hacer proyectos estratégicos, desde la Alcaldía de la Gobernación, ese es un proyecto estratégico que ayudaría mucho a la crisis que tiene el sistema de transporte masivo mío. Y generaría otra oferta importante. Y resulta que no lo miran con buenos ojos. Yo no sé por qué, si en el Jarillón estamos invirtiendo 1.2 billones de pesos para recuperar el Jarillón y lo hace el sector privado, yo no entiendo por qué pues esa lucha por sacar la gente de allí, por desalojar, porque recuperarlo, un tema ambiental importante. Bueno, está bien, es importante, pero ¿por qué no buscar un proyecto que vale menos, que es estratégico el tema y que nos resolvería el tema de la movilidad, temas de inseguridad, temas ambientales, es recuperar el tren de cercanías? Y yo les pregunto a ustedes dos que saben bastante del tema, y si al alcalde le hacemos la propuesta de que piensen colocar, sin hacer nuevas vías, simplemente, no sé si una demarcación o simplemente pedagogía ciudadana, cultura ciudadana, sobre la autopista suroriental, volver a recuperar la famosa blanco y negro, si quiere con los míos, con los buses azules o los verdes, pero que haya una ruta constante que vaya desde Menga hasta el sur, hasta Pance. Claro. Eso ya ayudaría muchísimo. La pregunta es ¿por qué no lo hacen? Eso. Porque les compite la caja, es que ese es el tema. Que sea de ellos mismos. Porque el problema es de negocios, pero, todo eso no es porque afecta pero a negocios. aceptemos pues que es negocio. ¿Y por qué no proponerles que ellos mismos sean los que manejen esa vía, pero que nos den a los ciudadanos la posibilidad de tomar un bus urbano, verde o azul, desde universidades o desde Ciudad Jardín, desde la Javeriana o la San Buenaventura, que era como salía la Blanquinegro? Sí, claro. Salía desde San Buenaventura y llegaba a Menga, moría allá. Bueno, que puedan sacar esa ruta otra vez. Bueno, doctor, todo es posible. Entonces aquí el problema es lo que preguntan, ¿por qué no se hace? Y por qué hay intereses cruzados. Entonces usted me pone a pensar, bueno, pero si un socio del negocio de la movilidad en Cali son los inversionistas de blanco y negro, ¿por qué no hablar con ellos para habilitar la vía? Correcto. Okay. Bueno, es una discusión que hay que darle a Metro Cali, hay que darle con la alcaldía. Doctor, y yo diría, Garrido, hombre, entonces la gente dirá, oiga, pero habilíteme la de Papagayo, ¿cierto? Que me conectaba por la octava, ¿cierto? Desde Alfonso López. ¿Hasta dónde iba Papagayo, Orlando? Hasta Meléndez. Pero dejemos también, que sea de ellos, sí, solo que nos garanticen el servicio. Sí. Ahora, yo sí veo que el tema es estructural también, porque ya usted habilita otra línea, ¿cierto? El espacio que le han dejado para esa línea rodante ya es menos del 50%.
No, yo no digo que se haga sobre la autopista ningún estrechamiento, sino que sobre la misma vía, como ocurría con el blanco y negro, circulen los Sí, la buses. autopista está a la calzada derecha que se puede utilizar para el transporte, que tenga simplemente ese paraderos. Unos paraderos cada 200 metros, algo así. Y organizado. Y organizado. Y como es la sobre la cultura. circunvalar que hagan otra línea, otra ruta, también controlada por los mismos operadores del mío. O sea, no estamos proponiendo que les quiten a los señores del mío el negocio. Aceptemos el negocio. Que ellos mismos lo hagan. Que ellos mismos lo hagan, que le den servicio a la comunidad, que es lo que necesitamos a fin de cuentas. Sí, son opciones. Pero que hagan algo, como dice la española. Sí, porque es que si no, aquí nos vamos a quedar en una eterna discusión. Es que yo creo que el problema de la movilidad en Cali es que no hacen nada absolutamente. Y simplemente nos dejan que cada día el problema se desborde, y una discusión pagándole a los operadores, tratando de resolver el problema financiero de caja de ellos, cuando yo creo que el problema es de la gente, de la movilidad. Mire, hoy están denunciando, ahora a las 6 de la mañana en Caracol, que hace una hora no llegaba una ruta a determinada parte. Imaginen una persona, un usuario, que sale a las 6 de la mañana para transportarse a su sitio de trabajo o a educación, y es una hora esperando que llegue una ruta y no llega, y le toca coger esa ruta e irse a otra. Pues ese sistema no sirve, no hay frecuencias. ¿Quién resuelve? ¿Quién se da cuenta que hace una hora no llega un bus allí? Pero no hay comunicación. Pero usted escucha al doctor Almitaz el domingo en el personaje de la semana en Caracol, él dice que todo lo tiene resuelto y que está montándose en el mío 3 veces por semana, pero uno que es usuario del sistema permanentemente se da cuenta que los temas de las frecuencias, los temas de inseguridad, porque también, doctor Orlando y director, hay que hablar de eso, los centros de acopio se han convertido en una presa fácil de la inseguridad. En las madrugadas y en las horas nocturnas es supremamente crítico. Uno encuentra esas estaciones completamente desprovistas de un control policial. Entonces, es complejo el tema. Entonces, lo que nos toca es pensar en perspectiva. Él dice que va a vincular 650 policías o jóvenes de alto riesgo para eso. Eso me parece interesante. Y ahorita un tema importante que tenemos que ver es la reinserción de todo ese bloque de gente que, fruto de los acuerdos en La Habana, pues tenemos que habilitar guardas cívicos, guardas pedagógicos y jóvenes que ayuden a que la cultura también mejore y la seguridad igualmente. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Esperamos contribuir a que usted se forme un criterio, un juicio lo más apropiado posible sobre temas de ciudad y de región y de país, con los aportes que nuestros analistas y que quien dirige el programa ponemos sobre la mesa, siempre con el único propósito de darle a usted elementos que le ayuden a formarse su propio criterio de ciudadano. Invito a que entren a YouTube y vean el video ¿Por qué Suiza es un país rico? Y como ese hay muchos otros. Creo que cuando comencemos a entender que las sociedades cívicas son las sociedades que se hacen ricas, vamos a dejar este discurso de pobrería, este discurso lastimero de que somos pobres porque somos de malas. No, nos falta civismo, pero civismo no es simplemente no hablar con insultos, no estar agrediéndonos físicamente. Civismo es, por ejemplo, ser muy cuidadosos cuando elegimos a los representantes a las corporaciones públicas. Civismo es estar atentos a los intereses de ciudad como el mío, como las empresas municipales, como la educación, como la salud. Por ejemplo, es inaceptable que hoy hayan salido el día con la noticia de que la gobernadora le está pidiendo a la Superintendencia Nacional de Salud que saque del valle a Café Salud. Por Dios, es que hace rato debieron haber liquidado a Café Salud. Eso es una defecio, eso es una ofensa a la salud y a la enfermedad de tantos pacientes que han sido mal atendidos. En los últimos meses hemos escuchado más de un escándalo originado en que Café Salud dejó morir ancianos en sus puertas de urgencia, niños con enfermedades graves porque simplemente se negaron a atenderlos oportunamente.
personas con diabetes porque no les entregaron el medicamento oportuno. Ya era hora. Así que eso no ocurre porque los gobernantes sean perversos y malos, es porque nosotros los ciudadanos no hemos sabido escoger a quienes gobiernan y a quienes les entregamos la autoridad para que impongan medidas de políticas públicas y también de orden impositivo, económicamente hablando, tributariamente hablando, que sirvan al interés colectivo y no simplemente a intereses particulares. Que no nos vaya a pasar con la famosa tasa de seguridad que se vaya a generar un nuevo Sicali, pero a nivel de Civalle, que fue lo que pasó hace unos años con el famoso Sicali, que de los impuestos el 10% más se quedaba en manos del contratista del norte del país, que recaudaba los impuestos, no recaudaba mucho, pero siempre se quedaba con su tajada. Que no nos vaya a pasar lo mismo, porque la gobernación no puede obligar a que en el recibo de servicios públicos nos facturen la tasa de contribución para la seguridad. Tiene que hacerse un cobro separado. Eso no lo podemos perder de vista. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar.